Continuando con el estudio de la derivada de funciones, tenemos ahora la regla de diferenciación para el producto. Entonces, diferenciación, recuerden que nos está haciendo referencia a que debemos derivar, y el producto pues es sinónimo de multiplicación. Es decir, que lo que nos está indicando acá es que vamos a estudiar la regla para cuando tengamos dos funciones multiplicándose. Como podrán observar, nos dice que si h de x es una función que está definida por la multiplicación de otras dos funciones. Como pueden ver, las otras dos funciones serían f de x y g de x, dado que estas dos funciones se están multiplicando como se indica acá. Entonces, si tenemos dos funciones multiplicándose, lo que debemos hacer es lo siguiente. Nos dice que la derivada de esa función será la primera función por la derivada de la segunda. Noten que esta primera simplemente está indicada y la segunda acá nos indica de que debemos derivarla, por lo tanto nos dice g' más la segunda función, que es g de x, por la derivada de la primera, por f'. En otras palabras, cuando tengamos dos funciones multiplicándose, la derivada de esa multiplicación será la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Vamos entonces ahora a proceder a un ejemplo para poder entender mejor este teorema de la regla de la diferenciación por el producto. Entonces, como primer caso tenemos encontrar la derivada de la siguiente función y nos dice que, nos lo da indicado aquí, la derivada con respecto a x de 2x más 4 por 3x menos 8. Noten que acá se está multiplicando. Esta es la primera función y esta es la segunda función. Se están multiplicando estas dos funciones. 2x más 4 está multiplicando a 3x menos 8. Entonces podemos asimilar, por lo tanto, que esta primera de acá sería como tener f de x y que esta segunda de acá sería como tener g de x. Ahora bien, ¿cómo vamos a resolver entonces esta multiplicación? Vamos a seguir la regla de diferenciación para el producto, la cual nos dice que es la primera por la derivada de la segunda. Entonces lo voy a dejar representado. La primera función es 2x más 4. 2x más 4 por la derivada con respecto a x de la segunda, que ese es 3x menos 8, más, luego continúa más, la segunda, que la segunda es 3x menos 8, 3x menos 8 por la derivada de la primera, y la derivada de la primera la vamos a dejar representado como 2x más 4. Luego esto lo podremos hacer directamente, pero para efectos del primer ejercicio, que todo quede muy bien planteado para que se pueda entender mejor. Entonces ahora vamos a encontrar las derivadas que quedaron marcadas. Por ejemplo, debemos encontrar la derivada de esta función y debemos encontrar la derivada de esta función. Esta y esta simplemente están indicadas, por lo tanto solamente las voy a copiar. Y vamos a decir entonces que esto es igual a 2x más 4 por la derivada de 3x menos 8. Sabemos que la derivada de 3x es igual a 3 y que la derivada de 8 es 0. Recordemos que aquí es 3x elevado a la 1, que multiplicamos 3 por 1, que nos da 3, y que si a 1 le restamos 1, ¿ok? Como ya vimos anteriormente, eso nos quedará 0, por lo tanto desaparece x y simplemente nos queda 3, y que la derivada de 8, como 8 es una constante, es 0. La derivada de una constante es 0. Por lo tanto, la derivada de toda esta función es 3. Luego continuamos, sigue el signo más, y decimos la segunda, que es 3x menos 8, la copiamos, 3x menos 8, por la derivada de la primera. Entonces, la derivada de 2x es 2, y la derivada de 4 es 0. Por lo tanto, simplemente nos va a quedar 2. Disculpen, aquí solamente era 2. Entonces, por la derivada de 2. Y ahora vamos a resolver la multiplicación. Este término multiplica 3 y 4 también multiplica 3, por lo cual obtendremos que 2x por 3, eso es 6x más 4 por 3, que es 12. Y luego nuevamente el mismo proceso con la segunda parte, que sería 3x por 2 y negativo 8 por 2. Entonces vamos a tener que 3x por 2, eso es positivo 6x, y acá ojo que el 8 es negativo, y al multiplicarlo por positivo 2 obtendremos que menos por más es menos, y 8 por 2 es 16. Y como pueden observar, acá nos quedaron términos semejantes. Pueden ver que 6x es semejante con 6x,
por lo tanto los puedo sumar o restar de acuerdo a sus signos. En este caso, como ambos son positivos, los vamos a sumar, por lo que vamos a tener que 6x más 6x, eso es igual a 12x. Y luego tenemos positivo 12 y negativo 16, que ambos son semejantes también porque ambos son constantes. Y 12 menos 16, como son signos distintos, restamos, el mayor es 16, nos queda negativo, le resto 12 y eso me da como resultado 4. Por lo tanto, la respuesta final de este ejercicio será 12x menos 4. Vamos a continuar ahora con un segundo caso. Como pueden observar acá, tenemos que encontrar la derivada de 3x al cuadrado más 5x por 2x menos 1. Entonces recuerden, esto será igual al primero, simplemente la primera la vamos a copiar, 3x al cuadrado más 5x la copiamos, por la derivada del segundo. Vamos a encontrar la derivada de una sola vez. La derivada de 2x es 2, solamente 2, y la derivada de negativo 1 es 0. Por lo tanto, esa no la vamos a necesitar, simplemente sería 2. Luego más la segunda función, que es 2x menos 1, por la derivada de la primera. Debemos encontrar la derivada de la primera función. Entonces, la derivada de 3x a la 2, recuerden, 3 por 2, eso es 6x, ¿verdad? Porque a este 2 le restamos 1, nos queda x a la 1. Más la derivada de 5x, que sería 5. Entonces, repito, es la primera por la derivada de la segunda, que es 2, más la segunda por la derivada de la primera, que la derivada de 3x a la 2 más 5x es 6x más 5. Y una vez que ya lo planteamos de esta manera, debemos resolver las multiplicaciones acá. Entonces recordemos, 3x a la 2 multiplica 2, lo que nos quedará como resultado 6x a la 2, y luego 5x también multiplica 2, lo que nos dará como resultado 10x. 5x por 2, 10x. Y ahora lo mismo vamos a hacer con los siguientes paréntesis. Nada más que aquí tenemos dos binomios, por lo tanto debemos multiplicar cada término por cada término. 2x multiplica a 6x, 2x por 6x sabemos que es 12x elevado a la 2, y luego 2x por 5, eso es positivo 10x. Si continuamos, ahora como ya multiplicamos 2x por cada uno de estos, vamos a multiplicar entonces negativo 1 por cada uno de ellos. Entonces menos por más es menos, 1 por 6x es 6x, 1 por 5 es 5, pero ojo con los signos, ¿ok? Menos por más, acá es menos 1 por 5, 5, de esta manera. Y una vez que tenemos resueltos los paréntesis, que los hemos multiplicado, debemos buscar términos semejantes. Por ejemplo, ¿cuáles son semejantes con 6x a la 2? Todos aquellos que también tengan x a la 2. Si quieren los podemos agrupar para que se nos haga más fácil después sumar o restarlos. Podemos agrupar 6x a la 2, lo vamos a agrupar con 12x a la 2. Vamos a ir marcándolos con positivo 12x a la 2. Luego los que tienen x. Positivo 10x, que es semejante con este otro positivo 10x, que también es semejante con negativo 6x porque todos tienen x. Y luego negativo 5, pues no hay ningún otro que sea semejante con él, simplemente lo voy a copiar. Y ahora resuelvo los términos semejantes. Estos dos, estos tres y este, pues al no ser semejante con ninguno, lo vamos a copiar. Entonces tenemos acá que 6x a la 2 más 12x a la 2, sumo los coeficientes 6 más 12, eso me da como resultado 18, y copio las variables que tienen en común, 6, 18x a la 2. Recuerden, no voy a sumar 2 más 2 porque no estoy multiplicando. Sumo los exponentes solo cuando multiplico. Cuando sumo simplemente copio la parte literal que tienen en común. Y luego continúo con la otra parte que sería 10 más 10, eso es 20, y 20 menos 6, eso es 14. Por lo tanto, más 14x. De esta manera, copio lo que tienen en común, que es la x, y negativo 5 simplemente lo voy a copiar porque no tengo con quién sumarlo o con quién restarlo. De esta manera, aquí ya no me quedan términos semejantes, ya que uno es x a la 2, el otro x y el otro es una constante. Entonces la respuesta sería 18x a la 2 más 14x menos 5.
Continuando y siempre con la idea de que el tema quede lo más claro posible y siempre reforzando la idea de la regla de diferenciación para el producto, vamos a proceder ahora a resolver este tercer ejercicio. Como pueden observar, acá tenemos una primera función y acá tenemos una segunda función. Debemos aplicar entonces la regla de diferenciación para el producto para poder resolverlo. Entonces recordemos, la regla nos dice que es la primera función por la derivada de la segunda. Entonces la primera simplemente la copiamos, x al cuadrado menos 3x más 2 por la derivada de la segunda. Y la segunda será 2x al cubo más 1. Por lo tanto, la derivada de 2x al cubo sabemos que es 2 por 3, que es 6x, y si a 3 le resto 1 es 2, 6x a la 2. Y la derivada de 1 pues es 0, por lo tanto no la vamos a escribir, simplemente cerramos el paréntesis. Ahora más, y ahora es la segunda, la copio, 2x al cubo más 1 por la derivada de la primera. Entonces ahora voy a tener que la derivada de la primera es la derivada de x a la 2. Recuerden, aquí hay un 1 por 2, eso es 2x, ¿ok? Porque hacia este 2 le restamos 1, nos queda x. Y luego la derivada de negativo 3x es simplemente negativo 3. Y la derivada de 2, pues la derivada de 2 es una constante, por lo tanto la derivada de 2 es 0. Y acá cerramos, ¿ok? Y una vez que ya hemos planteado la multiplicación de la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera, vamos a resolver entonces estas multiplicaciones. En el primer caso, x a la 2 multiplica a 6x a la 2, es decir, cada uno de estos multiplica a 6x a la 2, entonces x a la 2 por 6x a la 2, eso es igual a 6x elevado a la 4. Luego, negativo 3x lo multiplicamos también por 6x. Recuerden que este signo es negativo y el que acompaña acá al 6x se sobreentiende que es positivo. Entonces tendríamos que menos por más, eso es menos, y 3x por 6x, eso es 18x elevado a la 3. Y luego multiplicamos positivo 2 también por 6x a la 2. Más por más, eso es más, y 2 por 6x a la 2, estos valores de acá, es igual a 12x elevado a la 2. Ahora ya resolvimos esta primera parte, vamos a proceder con la segunda. Entonces recuerden, en este segundo caso, 2x a la 3 más 1 multiplica a cada uno de estos. Por lo tanto, si resolvemos 2x a la 3 por 2x, eso nos da como resultado positivo 4x a la 4. Entonces recuerden, exponente 3 más exponente 1 que acá es exponente 4, de esta manera. Luego, 2x a la 3 multiplica negativo 3. Recordemos que el signo del 2 acá es positivo, por lo tanto, más por menos es menos. Y 2x a la 3 por 3, eso es 6x elevado a la 3. Ahora vamos a multiplicar el positivo 1 por cada uno de estos también. Recordemos que positivo 1 al multiplicarlos por cada uno de estos se van a mantener. Todo lo que multiplicamos por 1 se mantiene. Entonces más por más es más. 1 por 2x es 2x. Luego más por menos es menos. Y 1 por 3, 1 por 3, eso nos da como resultado 3. Y ahora lo que vamos a hacer es agrupar los términos semejantes para que luego nos sea más fácil poder sumar o restarle. Entonces notemos que 6x a la 4 es semejante con 4x a la 4 porque ambos tienen la misma variable y el mismo exponente. Entonces vamos a agruparlos acá, 6x a la 4 más 4x a la 4. Si quieren, esto también se puede sumar directamente, 6 más 4, 10, y copiar la parte literal que es la variable y el exponente. Si no, pues los podemos ir agrupando. Entonces, para efectos de la explicación, yo los voy a agrupar. Negativo 18x a la 3 es semejante con negativo 6x a la 3. De manera que vamos a obtener negativo 18x a la 3 menos 6x a la 3. Luego vamos a agrupar los que tienen x a la 2. Solamente tenemos a positivo 12x a la 2. No hay ningún otro, por lo tanto simplemente vamos a copiar ese, positivo 12x a la 2. Luego los que tienen x, solamente tenemos a positivo 2x, por lo tanto simplemente lo vamos a copiar también. Y por último tenemos la constante que es negativo 3.
entonces aquí simplemente negativo 3, de esta manera. Entonces ahora vamos a sumar o restar de acuerdo a los signos los que sean semejantes. Por ejemplo, estos dos son semejantes, estos dos son semejantes, este no es semejante con ninguno, simplemente lo voy a copiar, lo mismo sucede con este y lo mismo sucede con este último. Entonces ahora decimos 6 más 4, eso es 10, y copio lo que tienen en común, que es x a la 4. Menos 18 menos 6, notemos que los dos son negativos, que por lo tanto los vamos a sumar, de manera que obtendremos que copiamos el negativo, y 18 más 6 es 24, x a la 3, copio lo que tienen en común. Luego lo demás, como no hay con quién sumarlo o restarlo, simplemente lo vamos a ir copiando. Positivo 12x a la 2, positivo 2x y negativo 3, simplemente los copio. Por lo tanto, la respuesta de esta derivada sería todos estos términos de acá. X al cubo multiplica a 6x, por lo tanto, x al cubo por 6x, eso es igual a 6x elevado a la 4. Luego, x al cubo multiplica a negativo 5. Recordemos que este es positivo, entonces más por menos es menos. X al cubo por 5 es 5x al cubo. Continuamos. Luego, positivo 2x a la 2 multiplica a positivo 6x, por lo que vamos a tener positivo 2 por 6, 12, x a la 3. Luego, positivo 2 por negativo 5, entonces más por menos es menos. Y 2x a la 2 por 5, eso es 10x elevado a la 2. Luego vamos a multiplicar negativo 3x por positivo 6x. Menos por más que hay acá, eso es menos. Y 3x por 6x, eso es 18x elevado a la 2. Y luego menos por menos, eso es más. Y tenemos 3x multiplicado por 5, eso es positivo 15x. Una vez que resolvimos ese primer caso, vamos entonces ahora a multiplicar este segundo. Recordemos, vamos a ir término a término. Cada uno de estos va a multiplicar a cada uno de estos. Entonces, empecemos. 3x a la 2 por 3x a la 2, si ambos son positivos, esto será positivo 9x elevado a la 4. Luego, positivo 3x a la 2 por positivo 4x, eso es positivo 12x a la 3. Y luego positivo 3x a la 2 por negativo 3, eso es negativo 9x a la 2. Ahora bien, ya multiplicamos 3x a la 2 por cada uno de estos. Ahora vamos a multiplicar negativo 5x por cada uno de estos. Entonces recuerden, este siempre es positivo al no tener signo que le antecede. Entonces vamos a decir negativo 5x por positivo 3x a la 2, menos por más es menos, 5 por 3 es 15 y x por x a la 2 es x a la 3. Luego, menos por más, eso es menos, y 5 por 4, eso es 20, y x por x es x a la 2. Y luego tenemos menos por menos, que sería más, y 5x por 3, que sería 15x. Vamos entonces a continuar por espacio con la última parte de la multiplicación acá. Vamos a tener entonces positivo 6 por positivo 3x a la 2, eso sería positivo 18x a la 2. Y luego positivo 6 por positivo 4x, eso sería positivo 24x. Y para finalizar, positivo 6 por negativo 3, más por menos es menos, y 6 por 3 es 18. Y ahora vamos a agrupar todos aquellos términos que sean semejantes. Entonces vamos a tener, por ejemplo, los semejantes con x a la 4. Está 6x a la 4, está 9x a la 4, y ya no hay más términos con x a la 4. Entonces nos va a quedar 6x a la 4, lo vamos a agrupar con positivo 9x a la 4. Luego, los que tengan x a la 3, tenemos negativo 5x a la 3, positivo 12x a la 3, nuevamente positivo 12x a la 3 y negativo 15x a la 3. Entonces los vamos a agrupar como negativo 5x a la 3 más 12x a la 3, nuevamente más 12x a la 3 y este último de acá que sería negativo
15x elevado a la 3. Ahora vamos a agrupar los que tengan x elevado a la 2. Tengo negativo 10x a la 2. Vamos a copiar acá negativo 10x a la 2. También aparece negativo 18x a la 2. Por lo tanto, negativo 18x a la 2. Luego, negativo 9x a la 2. También lo vamos a copiar. Negativo 9x elevado a la 2. Si seguimos, aparece negativo 20x a la 2. Lo vamos a ir agrupando, negativo 20x a la 2. Si continuamos, al final aquí también aparece positivo 18x a la 2. Positivo 18x a la 2. Por espacio vamos a continuar acá, ahora con los que tengan solamente x. Nos encontramos positivo 15x, lo vamos a agrupar. Luego vamos a agrupar, otra vez aquí aparece positivo 15x, también es semejante, positivo 15x. Luego también por acá está positivo 24x, entonces positivo 24x. Y ahora los que sean constantes, que no tengan variable. Como pueden observar, el único que aparece es negativo 18 al final. Por lo tanto, simplemente lo vamos a copiar. Es cuestión de ir término por término. Ahora observemos que estos dos son semejantes, que estos términos son semejantes, perdón, aquí este valor es 5x elevado a la 3, no a la 2. Recordemos, es este valor de acá. Entonces, acá este valor es 5x a la 3. Entonces les decía que todos estos son semejantes. Luego, todos estos tienen x a la 2. Todos son semejantes. Estos tres también son semejantes porque tienen x. Y este pues simplemente lo vamos a copiar al no ser semejante con ninguno. Procedemos entonces a las sumas o restas de acuerdo a sus signos. En el primer caso, con x a la 4 tengo 6 y 9. 6 más 9, eso es 15, y copio lo que tienen en común, que es x a la 4. Luego, tengo estos otros valores acá, con x a la 3. Si sumamos los valores positivos primero, si sumamos 12 más 12, tenemos 24. Y si por aparte sumamos los dos negativos, tenemos 5 y 15, que serían 20. Si al positivo, que es 24, le resto el negativo, que sería 20, positivo 24 menos 20, nos da como resultado positivo 4. Entonces aquí será positivo 4x a la 3. Y lo mismo vamos a hacer con este. Por ejemplo, acá los primeros son negativos. Este y este son negativos. Si sumo los negativos, 10 más 18 son 28, 28 más 9 son 37 y 37 más 20 son 57. Y luego a ese valor le resto el positivo, que es 18. Podrían hacerlo así. Alguien más puede decir, bueno, aquí tengo negativo 18x a la 2 y acá tengo positivo 18x a la 2. Son los mismos términos con distintos signos, por lo que se pueden cancelar y simplemente me va a quedar negativo 10, negativo 9 y negativo 20. Si los tres son negativos, los puedo sumar. Copio el negativo que tienen en común y digo 10 más 9 son 19, más 20 son 39, entonces negativo 39, x elevado a la 2. Ahora los que tienen 15. Perdón, los que tienen variable x. En este caso los tres son positivos. Positivo 15 y positivo 24. 15 más 15 son 30, más 24 son 54. Entonces positivo 54. Y copio lo que tienen en común, que es la x. Y luego negativo 18, como no es semejante con nadie más, ya dijimos que simplemente lo vamos a copiar. Y al final esta sería la derivada de esas funciones. De esta manera encontraríamos la respuesta. Aunque el ejercicio es un poco largo, es cuestión de ir paso a paso, término por término, concentrarnos y al final obtenemos la respuesta.